Imagina dedicar 40 años a la perfección. Arturo, un luthier de 58 años, lo había hecho. Sus manos podían dar vida a violines que lloraban melodías sublimes. El olor a cedro y barniz en su taller era el perfume de la maestría. Pero el 9 de octubre, un papel rojo en su puerta le dio 14 días para pagar $1.850. En su lata de café oxidada, solo había 187. El hombre que construía perfección para otros, vivía en una ruina personal. Su respuesta no fue una súplica. Fue un acto de disciplina brutal a las 3:17 de la mañana. Un ritual que salvaría su taller, pero que pondría una cicatriz en el único lugar que no podía reparar. Para entender cómo un ritual tan preciso pudo salvarlo y romperlo al mismo tiempo, tenemos que ir a esa mañana. Al momento en que la tinta negra sobre el papel rojo sentenció su vida. Era la mañana del 9 de octubre. El aire estaba frío, unos 12 grados, y el sol apenas empezaba a calentar los ladrillos del viejo edificio. Arturo abrió la puerta de su taller y lo vio. Un papel rojo, doblado y encajado en el marco. No era un anuncio. Era un aviso de desalojo. La tinta negra era oficial, impersonal. 14 días para pagar $1.850. Arturo entró y dejó el papel sobre su mesa de trabajo, junto a una gubia perfectamente afilada. El documento parecía fuera de lugar en ese santuario de orden y precisión. Caminó hasta el fondo del taller, hacia una estantería donde, detrás de unos botes de barniz, había una lata de café oxidada. La abrió. Dentro había un fajo de billetes gastados y un puñado de monedas. Los contó sobre la mesa. $187. Se sentó en su taburete. No miró los violines sin terminar que colgaban del techo. No miró sus herramientas, ordenadas por tamaño y función. Miró los dos números, 1.850 en el papel rojo, 187 sobre la madera. La diferencia no era solo dinero. Era el abismo entre la vida que había construido y la que estaba a punto de perder. Durante una hora, no se movió. El único sonido era el zumbido de un viejo refrigerador. Esa tarde, escuchó los pasos de su casera en el pasillo. Era una mujer de su misma edad, con la pragmática dureza de quien ha gestionado propiedades durante 30 años. No hubo gritos ni súplicas. Arturo simplemente le mostró el contenido de la lata de café. Ella miró los billetes, luego a Arturo. El arte no paga el alquiler, Arturo. Lo sabes. Lo sé, dijo él. Necesito tiempo. El tiempo se acabó hace 6 meses. Tienes 14 días. Hizo una pausa, mirando las herramientas en la pared. ¿Sabes cuál es tu problema? Tratas el dinero como si fuera algo sucio, algo que estorba a tu arte. Y debería ser al revés. Deberías tratar cada dólar con la misma obsesión con la que tallas el puente de un violín. Cada centavo. Cada gasto. Cada ingreso. Mídelo. Anótalo. Justifícalo. Si no puedes hacer eso, no importa cuántos violines vendas. Siempre estarás aquí, con $187 en una lata. Sus palabras no eran crueles, eran un diagnóstico. Un bisturí verbal que cortaba directamente hasta el problema. No le ofreció piedad. Le ofreció un sistema. Un sistema brutal, tan exigente como su propio oficio. Cuando ella se fue, el silencio en el taller fue diferente. Ya no era pacífico. Era el sonido de una cuenta atrás. Esa noche, Arturo no durmió. Dio vueltas en su catre, el número 1.850 grabado en su mente.
A las 3:17 de la madrugada, se levantó. No encendió la luz principal, solo la pequeña lámpara de su mesa de trabajo. El resto del taller quedó en penumbras. No pensó. Actuó. Tomó un retal de madera de cedro, la misma que usaba para los fondos de sus instrumentos. Era una pieza pequeña, pero perfecta, sin nudos ni imperfecciones. Durante las siguientes 2 horas, trabajó con una concentración febril. Cortó, lijó y ensambló. No usó clavos ni tornillos, solo juntas de cola de Milano precisas al milímetro. Construyó una pequeña caja, apenas más grande que un billete. Cuando terminó, el sol empezaba a filtrar por la ventana sucia. Tomó uno de los billetes de la lata de café. El más nuevo, uno de $100. Lo dobló con cuidado y lo metió dentro de la caja de cedro. La cerró. No tenía cerradura. Solo un ajuste perfecto que requería paciencia para abrirse. Puso la caja en el estante más alto, a la vista, pero fuera de su alcance inmediato. Era su último recurso. Y su primer acto de un nuevo tipo de disciplina. El sistema comenzó al día siguiente. Arturo compró un cuaderno de contabilidad barato y un bolígrafo. La primera entrada, ingresos, $87. La segunda, activo intocable, $100. A partir de ahí, cada transacción, por mínima que fuera, quedó registrada. El café de la mañana, $1,50. Tachado. Lo haría él mismo. El periódico, $1. Tachado. Leerá las noticias en la biblioteca. Su vida, antes guiada por la inspiración y el flujo del trabajo, ahora se regía por las columnas de un libro de contabilidad. Cada pieza de madera era un coste. Cada hora de electricidad, un gasto. Empezó a reparar herramientas en lugar de comprar nuevas. Aprendió a afilar las cuchillas hasta convertirlas en finas láminas de papel. Su almuerzo era el mismo cada día, 2 huevos duros y pan. El taller, su refugio, se fue transformando. El agradable desorden creativo fue reemplazado por una eficiencia espartana. Todo estaba en su sitio, no por estética, sino para no perder ni un segundo de tiempo facturable. El olor a cedro y barniz seguía allí, pero ahora se mezclaba con el olor a ansiedad contenida. Los primeros 30 días fueron un fracaso. A pesar de su austeridad, el dinero apenas se acumulaba. Un cliente pagó tarde. Otro regateó el precio de una reparación. La columna de gasto seguía creciendo, lenta pero imparable. La deuda de $1,850 parecía una montaña inamovible. Fue durante este tiempo que la cicatriz comenzó a formarse. Su hija, Elena, solía llamarlo 2 veces por semana. Sus conversaciones eran el único respiro de Arturo, un recordatorio de un mundo más allá de la madera y las deudas. Pero ahora, cuando ella llamaba, la mente de Arturo estaba en otro lugar. «Papá, ¿cómo estás?», preguntaba ella. «Ocupado». «Tengo que terminar un encargo», respondía él, mirando el reloj, calculando las horas perdidas. Una tarde, Elena apareció en el taller sin avisar. Traía comida casera. «Pensé que necesitarías un descanso», dijo, sonriendo. Arturo apenas levantó la vista de su libro de contabilidad. «Gracias, hija, pero no puedo parar ahora. Estoy calculando el coste del barniz». Ella se quedó quieta, sosteniendo el recipiente. «Papá, solo son 5 minutos. Ni siquiera me has mirado». 5 minutos son 5 minutos, Elena. No lo entiendes. Pero ella sí lo entendía. Vio la caja de cedro en el estante. Vio el cuaderno.
Vio la mirada obsesiva en los ojos de su padre. No era el hombre que le enseñó a amar la música. Era un contable asustado. Se fue sin decir nada más. La comida se quedó en la mesa de trabajo, enfriándose. Arturo no la tocó hasta la noche. Cuando lo hizo, comió de pie, anotando el coste cero de la comida en su libro. La llamada de la semana siguiente nunca llegó. ¿Cuál es tu libro de contabilidad? Esa obsesión que te está salvando pero que nadie más entiende. La mayoría busca comodidad, no un sistema brutal. Si tú estás en medio del tuyo, escribe abajo una sola palabra que lo defina. Entreno. Código. Proyecto. Sin explicaciones. Solo la palabra. Pasaron 2 meses. Arturo había logrado reunir $900. No era suficiente. La fecha límite original había pasado, y vivía con una prórroga frágil, pagando pequeños abonos que solo calmaban a la casera temporalmente. La desesperación empezó a filtrarse de nuevo. El sistema no estaba funcionando. La disciplina era agotadora y el resultado, insignificante. Estaba perdiendo su taller y a su hija. Este es el punto de quiebre, donde el 90% abandona porque el resultado no es inmediato. Lo llaman ser realista. Si estás en ese punto ahora mismo, y has decidido no rendirte hoy, deja un punto en los comentarios. Solo un punto. No es para mí, es un ancla para ti. El punto de inflexión no llegó con un golpe de suerte. No encontró un billete de lotería ni recibió una herencia. Llegó en una tarde gris de enero, con un violinista llamado Ismael, un cliente de hacía más de 10 años. Ismael entró en el taller para recoger un violín que Arturo había estado construyendo para él durante el último año. Era el encargo más importante que tenía, pero con la crisis, Arturo temía que Ismael pidiera un descuento o se echara atrás. Arturo le entregó el instrumento en silencio. Ismael lo sostuvo, admirando el acabado. Luego colocó la almohadilla, tensó el arco y tocó una escala simple. Se detuvo. Miró el violín, luego a Arturo. Arturo, ¿qué has hecho? El corazón de Arturo se detuvo. Pensó que había cometido un error, que en su obsesión por ahorrar había usado un material defectuoso. ¿Hay algún problema?, preguntó Arturo, con la voz tensa. ¿Un problema?, repitió Ismael, casi riendo. Arturo, llevo tocando tus instrumentos una década. Son magníficos. Pero esto. Tocó de nuevo, esta vez una melodía compleja y rápida. El sonido llenó el taller. Era nítido, potente, con una resonancia que Arturo nunca antes había conseguido. Esto es otro nivel. La precisión del ensamblaje, el grosor de la tapa es perfecto en cada punto. El balance es matemáticamente perfecto. Es el mejor instrumento que has hecho en tu vida. De lejos. Arturo se quedó mirando el violín. Y entonces, lo comprendió. No había sido consciente de ello, pero la disciplina brutal que había aplicado a sus finanzas se había contagiado a su arte. La obsesión por medir cada centavo se había trasladado a medir cada milímetro de madera. El rigor de justificar cada gasto se había convertido en el rigor de justificar cada corte de gubia. La austeridad que le obligó a reparar sus propias herramientas le forzó a entenderlas a un nivel más profundo. El sistema no había sido solo para el dinero. Había sido un entrenamiento. Sin darse cuenta, la desesperación lo había empujado a un nuevo plano de maestría. Ismael no solo pagó el precio acordado. Añadió un bono de $500. Esto no es un violín, dijo. Es una obra de ingeniería.
Ese pago fue el punto de inflexión. Con ese dinero, y el de 2 reparaciones más que llegaron esa semana, Arturo finalmente pagó la deuda. El día que le entregó el último dólar a su casera, no hubo celebración. Solo un silencioso asentimiento por parte de ella. El taller de Arturo está a salvo. Es más próspero que nunca. La noticia sobre el violín de Ismael se extendió, y ahora tiene una lista de espera de 2 años. Su libro de contabilidad sigue sobre la mesa, pero ahora registra beneficios, no solo supervivencia. La caja de cedro sigue en el estante más alto. Dentro, todavía está el mismo billete de $100. Es un recordatorio. Pero la cicatriz de la que hablaba la introducción no está en la madera ni en sus manos. Está en el silencio que ahora existe entre él y su hija. Arturo salvó su taller, su dignidad y su futuro financiero. Alcanzó un nivel de perfección en su oficio que nunca creyó posible. A cambio, perdió la facilidad de la relación con Elena. Ella lo visita, pero es diferente. Hay una cautela en su mirada, una distancia que no estaba antes. Él le compró un violonchelo hecho por él, una obra maestra valorada en miles de dólares. Ella le dio las gracias, pero rara vez lo toca. La disciplina que le enseñó a dominar la materia inerte de la madera, le hizo olvidar cómo manejar la frágil conexión con las personas que amaba. Arturo puede afinar una cuerda con una precisión de un hercio, pero no puede recuperar el tono exacto de la risa de su hija por teléfono. Puede reparar la grieta más fina en un violín de 300 años, pero no sabe cómo cerrar la fisura que su obsesión abrió en la confianza de su propia familia. Ganó su mundo, el de la madera y el barniz. Pero el precio fue un eco de silencio en el único lugar que la música no puede llenar. Arturo ganó su taller y perdió la conexión. ¿Cuál ha sido tu victoria con cicatriz? Esa meta que lograste, pero que te costó algo que no esperabas. Pocos tienen el estómago para admitir el precio real. Si tú sí, escribe abajo el formato: gané X, perdí Y. Sin más historia. Gané el ascenso, perdí mi salud. Gané la razón, perdí al amigo.